Liderar no es mandar. Antes de arrancar, quiero que contemos algo que creo que no lo contamos cuando nos presentamos nosotros. Llega un momento en el que no se puede hacer todo. Me decís cultura y tengo que decir que se queden al finalizar este episodio. Esos empleados te empiezan a ver como un referente. Y para mí es re importante saber que un líder lo que tiene que medir ahí es el por qué no se están alcanzando los logros. Podemos decir tu frase que me gusta mucho. Y hay 5 lecciones que él hace para tener un equipo de alto rendimiento. ¿Sabías que el 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros 2 años? Si vos querés estar dentro del 20% que logra el éxito, tenés que escuchar este episodio y esta temporada de Apronta el Mate. Te estaremos contando los 10 pilares fundamentales que todo emprendedor tiene que considerar a la hora de desarrollar su negocio. Somos Ceci y Agus y hoy te vamos a hablar de liderazgo y trabajo en equipo. Qué importante este punto, teniendo en cuenta que un emprendimiento, obviamente que siempre surge de una persona, pero sin lugar a dudas que el éxito se da cuando esa persona puede crecer y incorpora, digamos, personas para su equipo. Estamos en el episodio número 8 de esta temporada. Este tema, como decimos, es un poco la serie de los 10 pilares, va como siendo las etapas que uno tiene para emprender. Hablamos de estrategia en el anterior, que si no lo miraste anda a verlo. En este, como Agus comentaba, un emprendimiento prospera cuando puede crecer y para eso necesita gente que impulse ese crecimiento. Antes de arrancar, quiero que contemos algo que no sé si todo el mundo sabe y creo que no lo contamos cuando nos presentamos nosotros. Y es que Agus fue mi jefe por un tiempo en nuestro último trabajo juntos. Agus fue mi líder y la verdad es el ejemplo de líder. Así que te reconozco públicamente, con toda la audiencia, de que vos inspirás a que las personas vayan por más y que ayudás mucho a ese crecimiento de uno, de cómo ir pasando algunas etapas. Eso es clave, me parece, para que vos como emprendedor sepas que la responsabilidad de tener un equipo, ¿no? Y cómo motivarlos y hacerlos crecer. Yo creo que ahí la clave está en el trabajo en equipo, o sea, en no trabajar como con la premisa de que tenés un equipo, digamos, de subordinados, o sea, lejísimos de eso, o sea, es como un laburo, digamos, en equipo, en donde se tienen que dejar claras los objetivos y, bueno, qué es lo que se espera, como para que las cosas fluyan y se den el tiempo. Dicho sea paso, Ceci en realidad después me relevó, fue por poquito tiempo porque me relevó cuando me fui de viaje de Ciencias Económicas, así que esta sinergia viene de hace mucho tiempo. Dicho esto, liderazgo. Tengo algo importante, un disclaimer, y esto pido por favor que los emprendedores sean responsables con el tema que vamos a tocar ahora. ¿Sabes por qué? Porque contratar a alguien no solo implica mantener motivado al equipo, darle un lineamiento de cómo puede crecer, de cómo puede aportar el emprendimiento, también implica una responsabilidad financiera. Entonces, lo que les pido, por favor, es si están pensando dar este paso que me parece súper importante en un emprendimiento, crecer con un equipo, tengan planificado su caja, por favor. O sea, acá les diría que consejos prácticos es ténganse por lo menos 6 meses de lo que va a ser el costo salarial de la persona que quiero contratar como caja de emergencia, porque ¿qué pasaría si un mes las ventas no salen como lo esperábamos? Entonces tenemos que hacer frente también a esa responsabilidad de contratar a una persona, nada, como obligación como emprendedor que tenemos. Sí, yo creo que igual en la instancia en la que se decide ampliar, digamos, el equipo, que al principio es uno, llega un momento en el que no se puede hacer todo, que el emprendedor venda, que el emprendedor responda a los clientes, que el emprendedor produzca. Entonces, en el momento en el que se decide ir un paso más y capaz que contratar al primero, al segundo, al tercero, yo creo que va a venir siempre acompañado de un resultado que tenemos que medir muy de cerca para no llegar al punto que dice Ceci, en el cual tal vez financieramente no pueda abarcar este costo. Pero este episodio no lo vamos a enfocar tanto a lo de resultados, que dicho sea de paso tenemos un capítulo específico en el que hablamos de lo importante que es el seguimiento financiero, sino que de lo que tiene que ver con un liderazgo para con las personas, ¿no? O sea, cómo tenemos que formar
a ese equipo, digamos, que nos va a acompañar en nuestro emprendimiento y que en definitiva va a vivir la cultura que este emprendedor le plantee a este equipo. Me decís cultura y tengo que decir que se queden al finalizar este episodio porque vamos a decir cómo hace Netflix, qué 5 mandamientos tiene para tener un equipo de alto rendimiento. Así que quédate hasta el final del episodio que te vamos a tirar 5 pasos de Netflix que Netflix aplica para... Netflix, que es el ejemplo de liderazgo. Sí, es el ejemplo, tal cual. ¿Cuáles son las preguntas que un emprendedor se tiene que hacer para decir, bueno, ahora sí necesito a alguien, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que evitar? Porque el punto más difícil para un emprendedor es el hecho de decir, tengo que delegar algo que yo hago muy bien, ¿no? Entonces tengo que confiar en esa otra persona. Pero qué necesario es confiar en el equipo, ¿no? A mí me parece clave primero como el seteo de expectativas, ¿no? Como decir, yo necesito que alguien empiece a tomar tareas que voy a tener que delegar porque necesito enfocarme en temas estratégicos, que va un poco atado a lo que hablamos en el episodio anterior. Bueno, ahora, ¿cómo hago eso de delegar? Tengo que ser muy claro con las expectativas que espero y tengo que dar un lineamiento de cómo actuar y qué espero y cómo voy a ir haciendo que la persona aprenda de las decisiones que yo voy tomando, o sea, cómo transmitirle ese conocimiento. Liderar no es mandar. Y ahí está la clave. Liderar es dejar claro cuáles son las expectativas de las que vos haces referencia, Ceci, es plantear objetivos. Si vos te vas a encargar de la producción, es saber cuál es la expectativa de producción, porque ya hay una venta, por ejemplo, que tenemos efectivizada, por ejemplo. Entonces, cuando los objetivos quedan claros, ¿tá? Para el equipo, el seguimiento y la medición y el feedback y el reconocimiento se da, ¿no? Entonces, esa es como la cultura que de a poco en realidad se tiene que generar en los equipos para que todos sientan o se sientan con esa mentalidad de dueño, ¿sí? En la que el éxito del emprendimiento también es una alegría para alguien del equipo, ¿no? Para cualquier persona del equipo. ¿Sabés algo de lo que comentabas que me parece importante? Y es que al final vos como líder sos parte del ejemplo de lo que hacen tus empleados o las personas que están trabajando con vos. Esos empleados te empiezan a ver como un referente y probablemente empiecen a imitar comportamientos de lo que hace ese líder, ese jefe. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si el jefe llega tarde, probablemente tengas a toda tu empresa con ese hábito de llegar tarde. Eso es clave porque lo que yo creo que se predica con el ejemplo, y esa es la frase, digamos, más la ley que más se usa, digamos, sí. Y es una realidad. O sea, todo lo que no nos gusta que nuestro equipo haga es lo que tenemos que demostrar nosotros como líderes que en realidad no se hace. Entonces, por eso mismo es que tenemos que predicar con el ejemplo y mostrar cuáles son las buenas prácticas que hacen a la cultura de cada emprendimiento. O sea, en esto tampoco hay una receta, ¿sí? Sino que cada líder y cada emprendedor definirá cuáles son las normas, digamos, de convivencia que se deberían de dar en el ámbito laboral. La cultura al final empieza como a copiar la forma de ser del fundador. Hablamos de fundador, tenemos a nuestro compañero Nico, socio fundador de LM Consultores, ¿no? Que maneja un equipo. Entonces, de lo que venimos diciendo, ¿qué tenés, Nico, para aportar o por lo menos comentar lo importante, ¿no? De que es gestionar a un equipo? Sí. No, a mí una cosa que me parece importante resaltar, y más del mundo emprendedor que yo conozco, que es un poco más terrenal, más del mundo pyme, y algo que veo muy habitual es que de repente cuando contratan esas primeras personas siempre se echa mano a el familiar, el amigo o el amigo de un amigo. Y ahí a mí me parece importante que la gente piense en, che, ¿cómo me sentiría yo mañana si tengo que despedir a esta persona? Porque cuando todo va bien es muy fácil llevarlo, pero el problema empieza cuando de repente hay algo que me molestó, algo que no me gusta, como decíamos, una llegada tarde o aquella cosa que le tengo que pedir que le tengo que corregir, ¿bien? Entonces, cuando todo funciona bien, está buenazo, pero hay que pensar también que es un empleado, le tengo que exigir como a todos los otros y que mañana también lo tengo que despedir, y muchas veces esas cosas personales empiezan a jugar y empiezan a generar problemas
con ese empleado y con los demás compañeros que de repente quieran hacer las cosas bien y encuentran en esa persona un privilegio particular por ese vínculo. No, Eso me parece fundamental tenerlo en cuenta y decidir bien en ese momento. 100%, está buenísimo el aporte. Yo creo que también ahí, y atado a eso, es cuando contrato a alguien, no pienso tanto en cuál es mi relación con esa persona, sino en si tiene las aptitudes para cumplir el rol para el que lo necesito. Porque ahí es donde se evita, digamos, esos problemas a futuro. Hay empresas familiares que tienen protocolos de que, por ejemplo, pueden contratar a familia, pero tienen que cumplir con las especificaciones que pide el puesto. Ejemplo, si va a ser el contador de la empresa, mínimamente que venga el palo de contador, no sé, como en definitiva lo tengo que contratar como si fuera un empleado más y salir a buscar en el mercado si no hay alguien que pueda ser mejor. Bien, y también otra cosa que para mí es importante es tener responsabilidad en el momento de contratar, ¿no? Porque muchas veces contratamos a alguien que está sin trabajo y bueno, le estamos dando la posibilidad, pero muchas otras también traemos a una persona que dejó su trabajo, que capaz que tenía una estabilidad en el trabajo anterior y si nosotros no hacemos una buena selección, no le decimos cuáles son nuestras expectativas, si no traemos una persona que pueda llegar a esas expectativas, muchas veces le puede pasar que dejen un trabajo estable, seguro y con capaz que un buen sueldo para venir a trabajar con nosotros y capaz que a los 3 meses le tenemos que decir que no alcanzó y que no lo necesitamos más. Y bueno, en definitiva estamos dejando a una persona sin trabajo también, ¿no? Algo que me parece importante y es como una frase que yo tengo marcada, que la estuvimos hablando antes del episodio, y una realidad, o sea, en los emprendimientos o en las empresas siempre van surgiendo problemas o objetivos que no se van cumpliendo, y para mí es re importante saber que un líder lo que tiene que medir ahí es el por qué no se están alcanzando los logros, más que perder el tiempo en encontrar quién fue el culpable por lo cual no se consiguió ese logro. ¿Me explico? O sea, saber que con los equipos el tiempo o la energía en la que hay que desgastarnos es en entender cómo superar los problemas cuando no se están logrando los objetivos, más que en marcar el error. O sea, como recomendación o algo que por lo menos yo aplico en el día a día, que me parece que es fundamental. ¿Podemos decir tu frase que me gusta mucho? A ver. Duro con los problemas, suaves con las personas. Ahora, nos prometiste al principio del episodio contarnos cuáles son las 5 reglas que tiene Netflix relacionados al liderazgo. Contanos cuáles son. Acá quiero aclarar que sí leí este libro, porque a veces digo cosas de libros que no leí, pero este sí lo leí, me encantó y lo súper recomiendo. Aquí no hay reglas, de Reed Hastings, que es el fundador de Netflix. Y hay 5 lecciones que él nos deja de todo lo que él hace o en Netflix hacen para tener un equipo de alto rendimiento. La primera, no hay reglas, literalmente. Como por ejemplo, no tienen una política de vacaciones. Eso quiere decir que cualquier empleado se puede tomar todas las vacaciones que quiera y no por eso la gente se va a 6 meses de vacaciones. O sea, contratan a las personas que sean lo suficientemente maduras y responsables para saber cuántas vacaciones se tienen que tomar en función a los objetivos que tienen que lograr. La definición clara de trabajo por objetivo, básicamente. Exacto. O sea, tengo claro mi objetivo, si los cumplo no importa dónde ni cómo. Exacto. Y después, por ejemplo, no tienen una política de gastos de viajes, que cuando las empresas los empleados se tienen que trasladar de un punto a otro, generalmente en las corporaciones hay una política de viajes en qué puedo gastar, hasta cuánto. Acá ellos dicen, yo no te voy a dar ninguna política. Vos pensá qué es lo mejor para Netflix. O sea, yo te doy a vos la responsabilidad que obres a favor de la empresa. Qué tremendo, o sea, eso me encanta y es, mentalidad dueño. Exacto. La única regla que tienen es actuar en favor de Netflix siempre. Tan sencillo como eso. Bueno, la segunda regla es que si vos tenés una cultura, tenés que empezar a pensar que esa cultura pase a ser global. Lo que hizo Netflix muy bien es que ya sabía que iba a operar en otros países y fue adoptando diferentes culturas de diferentes países. Ejemplo, cómo dar feedback es algo que puede ser distinto entre diferentes países. Bueno, ellos buscaron un modelo que sea multicultural, por decirlo, ¿entendés? Como que sacaron lo mejor de cada país. Así que eso está bueno empezar a pensarlo desde que sos joven en tu emprendimiento o que estás pensando en escalar. El número 3 es, da tu punto de vista,
incluso aunque tengas que ir en contra de lo que dice tu jefe. Y esto lo remarcaba mucho Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, y decía, che, yo quiero gente en mi equipo que cuando me voy a equivocar me diga que no, que por ahí... Claro, que te desafíe. Que te desafíe. Eso me parece lo más importante de cuando tenés un equipo. Al final buscas un poco esa diversidad de opiniones. En ese equipo tenés gente con especializaciones, digamos, que pueden ver cosas que tal vez vos no. Entonces es re importante la escucha, y el no ese es clave. Y como líder hay que saber ocupar ese rol de que te digan, che, no es por ahí, ¿no? Entonces como la importancia como la responsabilidad. La cuarta regla es no al micromanagement, que en definitiva es cuando tenemos a un jefe que está haciéndome marca personal en todo lo que yo hago. No, yo contrato a alguien que tiene ciertas capacidades y lo dejo ser a esa persona. Es mirar el bosque y no el árbol. Sí. Esa es la clave. Entonces, como que fomentar un poco eso de, che, equivóquense, innoven. Confío en ustedes. Confío. Ujú. Lo que sí es importante, obviamente, que le ayudes dándole un contexto, ¿no? Obviamente que si la empresa no estaba yendo en esa dirección, vos como jefe deberías orientarlo, lo que hablamos al inicio, pero dejarlo ser. Eso es súper importante. Y la quinta, que esto va para todos, en definitiva, es, y creo que tanto para el emprendimiento como para las grandes corporaciones, es abrir la información de tu empresa. Contale a toda tu gente la información de lo que está pasando en tu empresa, porque eso va a ayudar a que las personas tomen mejores decisiones. Sí, total. Ser transparente con la información. Muchas veces Democratizar la información. Sí, sí. Habrá datos sensibles que habrá que obviamente manejarlos con cuidado, pero me parece que un empleado, incluso aunque esté al frente de batalla, digamos, como, no sé, haciéndose cargo de, no sé, las entregas de tu negocio, cuando entiende cómo le está yendo la empresa, por dónde van los objetivos, va a ser mucho más afín a eso. Va a buscarle la vuelta de también él hacer su aporte para llegar al objetivo. Aporte fue este que nos diste al final, que me parece buenísimo, porque Netflix, obviamente que más que ejemplo de empresa. Yo también leí el libro, está muy bueno, la verdad. Una cosa que me parece del libro, que es, si bien está hablado desde una empresa gigante, es esos tips que das vos en definitiva, realmente se pueden aplicar a pequeñas empresas. O sea, se puede traer a la pyme del barrio y aprender muchas cosas de ahí. Y después otra cosa que recuerdo también del libro es que decía, está bien, yo te dejo tomarte los días de licencia que vos quieras, o que te manejes el horario, o que decidas vos cuáles son los gastos que vas a hacer en el viaje, si vas a ir en primera o en clase turista. Ahora, si yo descubro que no estás cumpliendo los objetivos, o era un viaje que lo podías hacer en turista porque la reunión va a ser el lunes y viajaste el viernes, e igual fuiste en clase business y gastaste más de lo que podías haber gastado, bueno, ahí soy determinante y te voy a sacar y voy a dar en definitiva ahí una muestra de, bueno, esto es un ejemplo para todos. Acá le damos libertad y confianza, pero si no respetamos un poco eso de la política de Netflix y de respetar la empresa, bueno, acá no hay lugar para vos. Y eso me parece que hace que lo otro también sea viable, porque si no también cómo es el ser humano que siempre tira un poquito más de la piedrita. Total. Así que nada, yo creo que como para cerrar, porque me parece que esos últimos tips, si se quiere, de Netflix aplican a todos, es agradecer por este capítulo. Lo que hacemos siempre también es pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Que nos sigan en @prontalmate en Instagram y en TikTok. Prontalmate Podcast en YouTube. Que se suscriban, por favor. Es súper importante que se suscriban y también que le den me gusta, por favor, les pido, porque eso ayuda a que este video les aparezca a más personas. Y si esto les fue útil, de verdad que no les cuesta nada ahí mover con el control o con el mouse, llegar al botoncito del like. Y recomendar a todo aquel emprendedor o amigo que le interese estos temas. Eso nos ayudaría mucho. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Suave con... Va de vuelta. Duro cuando... Sí, ella ya sabe que no. Duro con los problemas, suave con las personas. Duro con los problemas. Ay, la... Ceci, contame, ¿por qué estás emocionada? Estás muy llorosa.
Dale, eso. Me prometiste. Ahí va. Dale, Ahora. sí. Me prometí. Dale. Sí, ya Sí, sí. sé. Sí, sí. Pero me pasa que en inglés es la frase tipo Netflix. Escuchamos, pero no juzgamos. Sí, sí. Muy interesante. No, porque sí, tan sencillo, claro, es tan sencillo como eso, sí. Es tan sencillo. Tan sencillo como eso. Muy orgánico esto.